Estaremos iniciando por este tiempo de Adviento y Navidad, pues una nueva serie que tiene por título la gloria de la encarnación. Y bueno, vamos a descansar de los salmos, vamos a entrar en una temporada de receso de los salmos. Pero antes de comenzar con la exposición de hoy, permítame por favor recordar un poquito, el mencionar de nueva cuenta lo que comentaba a los niños. El otro día me encontré en internet un video de una reportera que hacía una entrevista a diferentes niños. Y esta reportera se acercó a ellos y les preguntó: ¿qué es lo más importante en Navidad? Y como pudieron escuchar con los niños, diversas respuestas surgieron. Algunos señalaban que lo más importante era el arbolito de Navidad. Otros decían que lo más importante era estar con la familia, estar en la cena. Una niña respondió que Santa Claus es lo más importante, los regalos, por supuesto, respuestas como estas surgieron. Y quizá para nosotros, quizá para algunos de nosotros, la respuesta de estos niños, y en particular de esta niña que mencionaba que Santa Claus o el árbol de Navidad, suena extraño para algunos, pero quizá no debiera de sorprendernos, y para muestra quizá un botón, porque si le preguntamos a nuestros niños, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la razón o por qué es importante la Navidad? Quizá nos sorprenderíamos de que algunos de ellos pues responderían de la misma manera. Dirían que lo más importante son todas estas cosas que ya he mencionado. Pero también es importante señalar que, bueno, si bien nos podríamos llevar una que otra sorpresita que pues podríamos esperar de los infantes. Bueno, quizás si alguien viniese aquí e hiciera una entrevista y habla con alguno de nosotros, quizás muchos, nos llevaríamos una sorpresa de lo que algunos responderían con relación a qué es lo más importante de la Navidad. Y no me malentiendan, yo sé que yo espero que así sea. Ninguno de ustedes dirá que lo más importante en Navidad es Santa Claus. No lo creo. Pero quizá algunos de nosotros pudieran responder que lo más importante en Navidad es estar con la familia. Quizá alguien podrá decir que lo más importante es la cena familiar, o la ropa, los estrenos de esta temporada. Quizá alguien pueda decir que lo importante es dar regalos. O quizá alguno por allá dirá, y de hecho con ansias está esperando su aguinaldo o las vacaciones de diciembre. Y es que, hermanos, debido a la constante oposición del mundo a la fe, este rechazo constante y por supuesto alejamiento de la fe, y también por el constante y creciente materialismo y consumismo que está impregnado en nuestra cultura, debemos reconocer que también los cristianos somos tentados en muchas ocasiones de perder la vista de lo importante en esta temporada, de la razón por la cual celebramos esta temporada. Es por ello, hermanos, que necesitamos enfocarnos y, por supuesto, no perder, o en su caso recuperar el enfoque, la razón de esta temporada, del por qué celebramos y nos gozamos en esta temporada. ¿Qué celebramos, mis hermanos? ¿O qué es lo que debiéramos celebrar en este mes? Y no solo en este mes, por supuesto, todo el tiempo.
La respuesta es la gloria de la encarnación. Bueno, y a través, hermanos, del primer capítulo del Evangelio de Juan, en los primeros 18 versículos en los que estaremos meditando a lo largo de este mes, bueno, estaremos contemplando la gloria de nuestro Señor. Esa gloria que nuestro Señor mostró y sigue mostrando, por supuesto. Esa gloria de la encarnación. Y en esta mañana, hermanos, como también escuchamos, nos enfocaremos en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Así que antes de iniciar y adentrar, las escrituras nos enseñan. Te voy a pedir que si no tienes tu Biblia abierta, que la abras, y si la tienes abierta, que la mantengas así. Y también voy a pedirte que me acompañes en oración a nuestro Dios para iniciar con la exposición. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos profundamente por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos permites el poder escucharla como tu pueblo, Señor, que ha sido apartado para ti. Tú nos has convocado para venir y entregarte nuestros tributos de adoración. Y ahora, Señor, permite que tu pueblo se disponga a escuchar la voz de su Rey, hablándoles. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos permita también poder comprenderla, y que por tu gracia y la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, te rogamos que nos permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. Habla, Señor, a cada uno de nosotros y sigue transformando, Señor, a tu pueblo a la imagen de tu Hijo y trayendo vida, Señor, donde hace falta. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, nuestro texto comienza de la siguiente manera. Podemos leerlo en los primeros 3 versículos, que dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan, mis hermanos, inicia su evangelio hablando, pues como pudimos notar, de el Verbo, la palabra, como traducen otras versiones. Y el término que el apóstol Juan utiliza para hablar del Verbo es en griego la palabra logos. Y por supuesto que esta palabra ha sido muy discutida porque, bueno, la palabra logos ha sido entendida de muchas maneras. Para los romanos, por ejemplo, para los romanos y también para los griegos, el logos era una fuerza abstracta que traía orden y armonía al universo. Para los sofistas, aquellos que eran conocidos como los sabios, el logos era predominantemente la razón humana. Y en pocas palabras, y tratando de ser breve en este asunto, los griegos, hermanos, los romanos consideraban al logos como el principio de la razón o el orden en el mundo. Y cabe recalcar, cabe señalar que cuando los romanos hablaban y los griegos hablaban del logos, pues siempre lo hacían de una forma impersonal, como bien mencionaba hace un momento, de manera abstracta, ideas, pensamientos, propuestas allá filosóficas con relación a lo que ellos querían entender con respecto al logos. Por otro lado, para los judíos, hermanos, la palabra o el logos de Dios era un concepto dinámico. Es decir, para los judíos el logos era el entender que Dios habló y el mundo llegó
a existir. O como lo declara el Salmo capítulo 33, versículo 6, como declara el salmista: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. La Septuaginta dice: por el logos del Señor fueron hechos los cielos. Y también dentro de la cosmovisión judía, si bien hay un dinamismo en la palabra logos, bueno, para los judíos también era común en ocasiones referirse a la palabra de Dios de una manera personificada, es decir, la palabra, el logos en ocasiones era vista como una persona. Eso debido, hermanos, a que los escritores del Antiguo Testamento, los escritores sagrados, pues en diferentes lugares, en diferentes momentos, describieron la palabra de Dios en términos de una persona, como si la palabra de Dios fuese alguien y no algo. Por ejemplo, el Salmo 33, 6, el Salmo 107, versículo 20, el Salmo 147, versículo 15, y en otros pasajes como en Isaías, vemos que, la palabra de Dios toma un aspecto, es personificada, se le da un aspecto de una persona o atributos de una persona. Sin embargo, a diferencia de los griegos, que ellos entendían el logo como una mera abstracción, y en un sentido también de los judíos, que ellos pues sí consideraban el logos de una manera diferente, pero al mismo tiempo lo veían como quizá una analogía o una ilustración que enseñaba algo en las Escrituras. Juan afirmó que esta palabra, que el logos, había aparecido en la historia como una persona real. Y esa persona es Jesucristo. Es decir, esto lo podemos leer en el versículo 14, cuando Juan declara: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Juan declaró que si queremos tener un correcto entendimiento del logos de Dios, o de la palabra de Dios, del verbo de Dios, debemos conocerlo o conocerle y relacionarnos con Él. Y esto, hermanos, al conocer a Cristo, y esto al conocer a Jesús. Como W.F. Howard comenta, logos es inteligible, es comprendido solo cuando pensamos en Jesús. Juan redefinió logos en términos del Hijo de Dios encarnado, es decir, en términos de Jesús. Así que la palabra logos, o la palabra es Jesucristo. Y solo podemos entender logos verdaderamente cuando le conocemos a Él. Hermanos, dicho sea de paso, quizá nosotros o algunos de nosotros, al igual que los griegos y romanos, podemos llegar a pensar en nuestra fe en términos meramente abstractos. Usted lo sabe, manejar nuestra fe solo en conceptos o en una forma de mera doctrina, el simplemente tener ideas acerca de Dios y de Jesús. Usted lo sabe, con mucha facilidad pensamos en nuestra fe simplemente como abstractismos. Nos gustan las ideas, nos gustan los conceptos, nos gusta el sentido lógico que hay al momento de pensar en la fe. Sin embargo, Juan declara que la fe cristiana es una relación personal con un Salvador personal.
No por nada, hermanos, J.I. Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo dijo: puedes conocer mucho acerca de Dios sin haber conocido a Dios en absoluto. Y nosotros, hermanos, podemos tener ideas muy complejas con relación a Dios sin haber conocido a Dios verdaderamente, sin haber tenido esa relación personal y salvífica que Él da a sus hijos. Hermanos, nuestra fe es una fe relacional con un Dios personal, a quien amamos y servimos en respuesta de quién Él es y lo que Él ha hecho y hace por nosotros. No se trata de simplemente afirmar hechos con relación a Dios y a Cristo. Se trata de tener esta relación con Él, de obediencia, de amor, de fidelidad. Esta relación donde Él es el Señor y nosotros somos su pueblo. Jesús, hermanos, es el Verbo. Jesús es la palabra de Dios. Esto es lo que Juan declara al principio de su evangelio. Y luego de presentarnos la identidad del Verbo, Juan entonces nos permite ver la gloria de la encarnación, la gloria del Cristo, la gloria de Cristo en este mismo pasaje. En primer lugar, hermanos, noten por favor que Juan declaró que Jesús es el eterno creador de todo lo que existe. Juan dice: en el principio era el Verbo. Muy seguramente cuando los lectores de Juan leían o leyeron estas palabras, sus mentes fueron transportadas a las primeras palabras de Génesis. Como algunos autores dicen, es imposible leer Juan 1:1 sin que escuches los ecos de Génesis 1:1. Cuando Dios creó absolutamente todo, Génesis 1:1 declara lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, quiero que notes por favor que si bien la intención de Juan es llevar a sus lectores a Génesis, nota por favor que Juan, en lugar de escribir en el principio Dios creó, él dijo: en el principio era el Verbo. Con esas palabras, hermanos, como algunos han comentado, Juan ubicó la existencia de Jesús en la eternidad pasada con Dios. Como Robert Mounce comenta, Juan abre su evangelio con una declaración majestuosa. En el principio era el Verbo, es decir, antes de que la historia de la humanidad comenzase, e incluso antes de que la creación misma llegase a existir, el Verbo ya era. Cristo, hermanos, no es como algunos herejes han declarado: bueno, Cristo es parte de la creación de Dios, o el primero en el orden de la creación. No, mis amados hermanos, para Juan, el Verbo, Cristo, Jesús, es eterno. Pero nota por favor que no solo declara que Cristo es eterno, que no solo coloca la existencia de Cristo desde la eternidad pasada, sino que también Juan declara que Cristo, que Jesús es la fuente de todo lo creado. El Hijo es la fuente de todo lo creado. El versículo 3 declara: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue por Cristo y a través de Cristo que las cosas llegaron a existir. Todo lo que ha sido creado, hermanos, debe su existencia a Cristo.
Él es el Señor eterno de la creación. Esto, mis hermanos, abre nuestra perspectiva, o debiera abrir nuestra perspectiva para contemplar la gloria de la encarnación. Porque aquel que se encarnó es el eterno creador de todo lo que existe. Y como creador, hermanos, Él es dueño. Él es dueño de todo lo que Él ha hecho. Él es el dueño y Señor de todo. El dueño, mis amados hermanos, y el Señor vino a su creación. El dueño y el Señor de la creación vino a la creación para redimirla. Él se hizo verdadero hombre. ¿Te imaginas lo que esto implicó para Jesús? Piensa un poco en esto. El eterno Rey de gloria, quien con su poder todas las cosas fueron hechas y subsisten. Él tomó la condición de hombre. Hermanos, no por nada algunos teólogos trazan la humillación de Cristo desde su nacimiento, al haberse hecho frágil y en un sentido dependiente de los hombres. Como bebé, el niño, por supuesto, Cristo necesitó de ser atendido como un infante. Me encanta la cita de J.I. Packer que tienen en sus boletines, que dice: el Todopoderoso apareció en la tierra como un bebé humano indefenso, que necesitaba ser alimentado, cambiado y enseñado a hablar como cualquier otro niño. Cuanto más lo piensas, más asombroso se vuelve. Nada en la ficción es tan fantástico como esta verdad de la encarnación. El Rey de gloria, hermanos, vino a su creación, y al encarnarse, Él decidió hacerse frágil y en un sentido, por supuesto, dependiente de los hombres. Oh, hermanos, aquel que se encarnó para redimir a la creación, aquel que se encarnó para redimirte a ti y para redimirme, fue el Señor y dueño de la creación. Fue el Creador. En segundo lugar, Juan declaró que Jesús gozaba desde la eternidad de una gloriosa relación con su Padre. Juan agrega lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Para entender lo que Juan está diciendo, necesitamos prestar atención a la palabra con. Bueno, en el idioma original, esta palabra es pros, y la palabra pros pues adquiere distintos significados o dimensiones en su significado dependiendo de la palabra que le sigue. Y para no hacer largo el cuento, bueno, en nuestro caso en particular, en nuestro pasaje en cuestión, la palabra con significa estrecha a proximidad, lo cual, hermanos, sugiere una relación de íntima cercanía. Como algunos han sugerido, lo que está relatando aquí Juan, o lo que Juan nos permite ver, es la relación que Cristo gozaba con el Padre.
una relación tan estrecha, una relación cara a cara. Como William Hendrickson comenta también, el significado es que el Verbo existía en la comunión más cercana posible con el Padre, y que el Padre, hallaba supremo deleite en esta comunión. De hecho, hermanos, es por esto que Jesús declaró en su oración sacerdotal que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 15, lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, esto debiera llenar de asombro nuestro corazón. Esto debiera de llenar de alabanzas nuestro corazón, porque habla del profundo amor que Cristo mostró para con nosotros al dejar esa forma y experiencia inimaginable que guardaba en su relación con el Padre, al encarnarse y venir al mundo a salvarnos. El Hijo eterno de Dios, hermanos, experimentó cosas que jamás había experimentado hasta su encarnación. Él experimentó los quebrantos de este mundo al encarnarse, pero sin pecado, viviendo Él una vida perfecta de obediencia al Padre y muriendo en la cruz para redimir los pecados de su pueblo. Y todo esto para que todo aquel que en Él confía, para que todo aquel que en Él pone su confianza y esperanza, pueda gozar de una relación cara a cara con Dios. Esa relación íntima, mis hermanos, que perdimos en el Edén. Aquel que se encarnó, mis hermanos, aquel que gozaba, aquel que se encarnó, hermanos, es aquel que gozaba desde la eternidad de una gloriosa relación cara a cara con su Padre, en la que ambos estaban completamente satisfechos y gozosos. Y se encarnó para que a través de su vida, muerte y resurrección, tú y yo podamos ser restaurados en una relación que perdimos hace mucho tiempo. Hermanos, en aquella cruz, Jesús, el Verbo de Dios, experimentó lo que nunca había experimentado en la eternidad pasada: el abandono benevolente y el juicio de su Padre, para que en Él hoy gocemos de una comunión íntima con nuestro Dios. ¿Acaso esto no te llena de asombro? ¿Acaso de esto no te recalibra la visión de la encarnación y hace desear derramar alabanzas al Rey por su gloria? Bueno, Juan termina de la siguiente manera. El último punto que veremos es que, Juan no quiere que cabos queden sueltos, o él no quiere dejar cabos sueltos. Muy fácilmente uno podría pensar que ya que el Verbo estaba con Dios, Cristo, Jesús es el Verbo, lo declara Juan, y el Verbo estaba desde la eternidad pasada, y ya que el Verbo estaba con Dios y tenía comunión con Él, quizá alguno de sus lectores pudiera pensar, que Juan está hablando del Verbo como si fuese otro Dios. Sin embargo, Juan
se aproxima y se adelanta a esta conclusión, y él declara que Jesús no es otro Dios, Él es Dios. Sí, hermanos, Juan enseña que el Verbo es distinto al Padre. Por eso es que ellos pueden tener comunión el uno con el otro. El gran misterio que se nos ha revelado es que siendo distintos son el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Como comenta Joel Vicky, la enseñanza de que el Hijo de Dios es una persona distinta del Padre, pero que aún así es Dios, es un componente clave para la doctrina de la Trinidad. O como alguien también mencionó por ahí, lo que Dios era, el Verbo era. En esencia, Dios y el Verbo son uno. Así que, hermanos, ¿cómo el recordar esta preciosa verdad cambia o debiera cambiar nuestra perspectiva sobre estas fechas? Dios, hermanos, se hizo hombre. Cuán gloriosa y cuán majestuosa es la encarnación. Es un gran misterio. Aquel que se encarnó, hermanos, aquel que vino al mundo y nació en el pesebre, no fue un ángel de Dios. Aquel que vino y se encarnó no fue un simple siervo de Dios. Aquel que vino y habitó entre los hombres fue Dios mismo, el cual, siendo en forma de Dios, hermanos, como dice esta palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuán glorioso, mis hermanos, y cuán honroso es para simples mortales como nosotros, que el Señor, el Rey del universo, el Dios eterno y el Rey de gloria, se haya encarnado para rescatarnos. No hay, hermanos, más alto privilegio, no hay más alto honor, no hay gracia más grande ni basta que el ser amado de esta manera. Hermanos, al contemplar la gloria de la encarnación, somos llamados entonces a recordar el verdadero propósito de esta temporada. Mira, lo más importante de estas fechas, lo central de esta época, no son los regalos, tampoco son las decoraciones. Yo sé que a muchos de la iglesia nos encanta decorar, a mí me encanta decorar. Tampoco es el aguinaldo, no son las vacaciones, no son las cenas familiares, y déjame decirte que tampoco lo es la familia. Porque mira, quizá todo esto o algo de esto pueda faltar en Navidad. Mira, quizás por una enfermedad ya no tengas el dinero suficiente para comprar regalos, o quizá para preparar la cena navideña como hubieses querido o estabas soñando. Mira, quizá en tu trabajo este año no te dieron las vacaciones que tanto esperabas, o quizá el aguinaldo que te dieron no es lo que esperabas. Mira, quizá algún familiar tuyo muy querido ya no se encuentra contigo en este año.
Quizá mamá o papá ya no esté. Quizá alguno de tus hijos ya no está. Mira, quizá alguna de estas cosas, que déjame decirte son importantes, no me malentiendas, pero quizá alguna de estas cosas estén ausentes en estas fechas. Sin embargo, mis hermanos, aún faltando todo esto, puede haber gozo y adoración en nuestro corazón, porque podemos celebrar la gloria de la encarnación, que Dios mismo se hizo hombre para redimirnos. Jesús, hermanos, el Verbo eterno, quien estuvo con Dios y es Dios, Él eligió dejar la gloria del cielo y asumir la humanidad. Él, quien es el creador de todo lo que existe, se hizo vulnerable, demostrando un amor incomprensible a una humanidad que no lo merecía. Este acto, hermanos, de encarnación no solo reveló la grandeza del amor de Dios, también su deseo de restaurar la relación que perdimos por causa del pecado. Es por ello, hermanos, que podemos estar seguros que aunque si aún todas estas cosas llegasen a faltar, si aún en estas fechas experimentamos dolor, tristezas por cosas preciadas o personas preciadas que ya no tenemos, aún si estamos experimentando soledad, es por la gloria de la encarnación que dio inicio a nuestra redención, o mejor dicho, que fue el inicio para la culminación, claro que detrás de una gran historia que el Señor ha estado llevando por años, que podemos estar seguros, hermanos, de que viene un día glorioso, cuando nuestro Señor regresará, y ya no habrá más dolor, ni soledad, ni tristezas, porque gozaremos de una comunión plena con Él. Le veremos cara a cara. Por otro lado, si tú no eres un verdadero cristiano, pero hoy escucha la voz de Dios llamándote a ti, llamándote al arrepentimiento, ven a Cristo Jesús. El Verbo de Dios, ven a Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Ven a Él creyendo y confiando en su obra en la cruz, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Ven a aquel que ofrece una nueva vida en comunión con el Padre y experimenta por medio de la fe la salvación, el gozo y la paz que solo el Verbo de Dios puede ofrecer. Así que, hermanos, en esta temporada navideña, enfoquemos nuestros corazones en la majestad de Cristo y la gloria de su sacrificio. Que nuestras vidas reflejen la profundidad de nuestra gratitud, asombro y alabanza por la encarnación de nuestro Salvador y nuestro Rey. Y que el Señor nos conceda, hermanos, la gracia de mantener siempre en el centro de nuestras vidas y, por supuesto, en el centro de nuestras celebraciones hoy y hasta que Él venga, la gloria de la encarnación. El Señor bendiga su palabra. Amén.